inspirados, y cuando se habla de libros apócrifos y libros canónicos y ese tipo de cosas, cuando hablamos de que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y por qué no tiene 46 como otras Biblias, ¿verdad? ¿Por qué la diferencia entre una Biblia y otra? Alguien me preguntó de que, si, porque quienes tienen un canon del Antiguo Testamento de 46 libros, creen de que ese es el canon inspirado por Dios. Y nosotros que tenemos un canon de 39 libros, también creemos que es el canon inspirado por Dios. Y como no hay nada por escrito que nos diga cuál es el canon correcto, cuál es el criterio que nosotros deberíamos de elegir para escoger cuál canon es el correcto, cuál canon es el verdadero y qué libros deberían de considerarse como libros inspirados. En esa ocasión la pregunta surgió diciendo, bueno, y si todos dicen que reclaman que su canon es inspirado, ¿cuál entonces debería de ser el criterio que nosotros deberíamos de tener en cuenta para escoger un canon y desechar el otro? Y la respuesta es, y fue en ese momento, de que tenemos que conocer la historia de cómo surgieron los cánones, ¿verdad? Tenemos que conocer cómo surgió un canon, el de 39 libros, y cómo surgió el otro canon, el de 46 libros. Y evaluando la historia es como nosotros nos vamos a dar cuenta qué intereses hubieron de por medio para que en una solo se consideraran 39 libros y en el otro 46, y basado en esos intereses, tomándolo como criterio principal, nosotros decidir cuál es el canon correcto. Obviamente el canon de 39 libros se escoge como producto para registrar la experiencia de Israel después de haber sido llevado cautivo, después de haber sido destruido por Babilonia. El canon de 39 libros se escribe en base a un evento histórico, con el objetivo de que las razones por las cuales, de reflexionar sobre las razones por las cuales el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Ese es el objetivo, y ese es el objetivo y la razón histórica por la cual se constituyó el canon de 39 libros. Cuando se constituye el canon de 46 libros, vemos de que se constituye como producto de contrarrestar a la reforma, donde la reforma sostiene que la iglesia oficial tiene doctrinas que no están fundamentadas en ninguna parte de la Biblia. Y para fundamentar estas doctrinas que no están en ninguna parte de la Biblia, se agregan libros adicionales. Entonces, la historia es la que nos dice y lo que nos dé criterio cuál deberíamos de escoger. Cuando hablamos de las doctrinas del cristianismo es similar. Cuando nosotros salimos afuera y vemos que hay diferentes denominaciones cristianas, cientos de denominaciones cristianas, y cada una de las denominaciones cristianas tiene un cuerpo de doctrinas. Todos reclaman tener la verdad. O sea, de la misma manera en como nosotros reclamamos tener la verdad, todos allá afuera creen eso porque precisamente creen que es la verdad. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo entre tanta doctrina y entre tantos cuerpos de fe podemos decir, podemos nosotros tener un criterio para decidir cuál es la doctrina y el pensamiento correcto al cual nosotros nos deberíamos de apegar? Y la respuesta es la historia. La historia es la que nos enseña cómo surgieron cada una de las doctrinas, bajo qué contexto surgieron esas doctrinas, y nos da criterios para que nosotros evaluemos esos eventos y determinemos si esa forma de pensar es algo que está en la Biblia o se construyó por circunstancias fuera de la Biblia. Como alguien dice, la historia, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. También quien la conoce está condenado a repetirla. Pues, o sea, también quien la conoce está condenado, porque está condenado a ver cómo los que no la conocen la repiten. Pero prefiramos mejor estar del lado de los que conocen la historia, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a ver cuando se empezó a predicar este evangelio, a principios del siglo I, cuando el Nuevo Testamento recoge la palabra evangelio, tenemos que estar conscientes cuál era el mensaje que estaba detrás de esa palabra. El evangelio, digamos que a través del tiempo, a través de los años que han pasado desde el cristianismo, desde que los discípulos predicaron y que el Nuevo Testamento usa esta palabra, se ha venido contaminando con el tiempo, y el significado que tiene ahora quizás no es el significado que tenía al principio. Y eso es lo que tenemos que ver. Evaluar qué significaba el evangelio en el primer siglo.
El evangelio era una doctrina, era un dogma, era una verdad revelada en las escrituras. ¿Qué era el evangelio? Y por eso es que leímos la lectura que acaba de hacer el hermano presidente en Marcos 16. Y yo voy a centrarme de toda esa lectura solo en los versículos 15 y 16, porque hay quien me dirá, porque es importante conocer acerca del evangelio verdadero. ¿Por qué no simplemente el evangelio leemos la Biblia y aceptamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es nuestro Salvador? Pero en realidad, ¿cuál era el evangelio que Jesús predicaba? ¿Cuál era el evangelio que los apóstoles predicaban? Hay un, hay un escritor famoso que él dice de que Jesús pasó de ser el predicador del evangelio a ser objeto de la predicación del evangelio. Y eso marca dos diferencias, porque el evangelio es uno solo, como ya vamos a ver más adelante. Entonces no podemos cambiar los términos del evangelio. Marcos 16, 15 al 16. Dice la gran comisión, ¿verdad? Como muchos la conocemos, la gran comisión de Jesús a sus discípulos, cuando él, luego de ser resucitado. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué es necesario que nosotros conozcamos el evangelio? Y la importancia radica en que estos discípulos iban a ir a predicar ese evangelio allá afuera. Y solo aquellas personas que creyeran en ese evangelio podían ser salvas. Y encontramos en el Nuevo Testamento una serie de conflictos donde Pablo a los Gálatas les exhorta de que no hay otro evangelio. ¿Qué sucede? De que para la salvación depende de que nosotros conozcamos cuál es ese evangelio verdadero, cuál es el evangelio predicado en las Escrituras. Ese evangelio por el cual Jesús había muerto, ese evangelio por el cual los discípulos murieron, y ese evangelio que ahora nos da salvación a nosotros. Pero ¿cuál es? No nos deja, todo eso, conocer todo eso no nos da la respuesta de cuál es ese evangelio que salva. Y ahora cuando se habla de evangelio, el evangelio se limita a decir que es el evangelio de Jesucristo que murió por nuestros pecados. Pero quizás no era ese el evangelio que se predica en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era el evangelio que se predicaba en el Nuevo Testamento? Veamos. Bueno, antes de leer estos versículos que traigo, hay que considerar que la palabra evangelio ya se usaba en el contexto histórico en el que Jesús apareció. La palabra evangelio ya se usaba y se utilizaba para hablar de todas las buenas noticias que sucedían con el emperador, porque se recuerdan que el emperador era un semidios y él se le rendía culto. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que pasaba con el emperador era digno de ser notificado a cada una de las naciones que comprendían el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el emperador era el rey del mundo, literalmente. En ese contexto, el emperador romano era el rey del mundo y era quien daba la paz, daba la vida y daba la libertad. O sea que todo dependía de él. La paz, la vida y la libertad se debía al emperador. Entonces, el evangelio consistía precisamente en ese contexto político, el evangelio consistía en las buenas noticias que tenían que ver con el emperador. Por ejemplo, si le nacía un hijo, evangelio, decía la gente, y salían los emisarios a gritar a las plazas públicas, evangelio, le ha nacido un hijo al emperador. O si el emperador iba a la guerra y cuando regresaba victorioso, decía, evangelio, el emperador ha sometido a los bárbaros. ¿Qué quiere decir? Que la palabra evangelio era conocida en ese contexto. Ahora, ¿por qué fue adoptado para usarse en el contexto de las escrituras? Y es que, si ustedes se fijan, el evangelio que predicaban los apóstoles anunciaba que las verdaderas noticias no estaban en lo que los gobiernos humanos ofrecían. El emperador ofrecía paz, vida y libertad. Pero ¿qué pasa con los hombres? Los hombres no duran para siempre y los hombres se equivocan. ¿Qué quiere decir? Que la paz, la vida y la libertad no pueden durar para siempre. El evangelio consistía en de que habían buenas noticias que anunciaban de que todas esas cosas podían ser eternas, pero para que esas cosas sean eternas, no es el emperador que tiene que intervenir en la historia, sino que Dios quien debe de intervenir en la historia. Y esa es la buena noticia.
Pero esa buena noticia tiene que tener un fundamento. ¿Cuál era ese fundamento? Primero veamos en qué consistía el mensaje, el mensaje del Evangelio. Leamos Mateo 9:35. Mateo 9:35. Mateo 9:35. Y dice Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Quién era el evangelio del Nuevo Testamento? ¿Quién era el máximo expositor de este evangelio? ¿Quién fue el que desde que tomó este rol se dedicó día y noche a predicar ese evangelio? Jesús se convierte en predicador de ese evangelio. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros ahora hablamos de que el evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados, en realidad estamos tomando apenas una pequeña muestra de lo que era el evangelio, porque ese no es el evangelio que Jesús predicó. El evangelio que Jesús predicó es el evangelio del reino. Les voy a dejar otra cita que es Marcos 1, 14, bueno, Marcos 1, 14, 15. Vamos a Marcos 1, 14, 15. Marcos 1, 14, 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y si el reino de Dios se ha acercado a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que debía de hacerse? Había que arrepentirse y creer en ese evangelio. Jesús todavía no había muerto. Jesús todavía no había pasado por su martirio. Pero el evangelio estaba más vivo que nunca en el momento que Jesús empezó a predicar. El reino de Dios se ha acercado, es tiempo de que nos arrepintamos. Todos los profetas en el Antiguo Testamento salían y decían, hay un reino de Dios, hay promesas, es tiempo de que nos arrepintamos. Ahora, ¿cuál es ese evangelio del reino de Dios y en qué se fundamentaba? Es la pregunta que nosotros debemos de hacernos. Cuando vamos a Gálatas, en Gálatas encontramos que había otro diferente evangelio, había otro tipo de evangelio y encontramos a Pablo escribiendo a las personas que vivían en la región de Galacia y él les dice en el capítulo primero, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 6 y 7 y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea que estamos en el año 70, 60, 70, ¿verdad? Entre 50 y el 60 y de repente ya se está predicando otra cosa diferente. Entonces Pablo los exhorta y dice, ¿cómo es posible que tan pronto estén escuchando un evangelio diferente? En el versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún dice el versículo 8, nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo recurre a una hipérbole aquí. Dice que si un ángel del cielo anunciara otro evangelio, eso es imposible. Pero si un ángel del cielo, ¿verdad? Anunciara, dice ese ángel, sea anatema. Pablo está utilizando la figura de un ángel del cielo predicando un evangelio diferente para decir de que es imposible de que haya otro evangelio que él aprendió, ¿verdad? Y de que Jesús predicó. Entonces partamos de un punto base, de una verdad fundamental. Solo hay un evangelio, el evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál es su fundamento? Veamos Hechos 13, 32 al 33. Hechos 13, 32 y 33. ¿Cuál era ese evangelio el cual los
los apóstoles, los discípulos de Jesús, Jesús mismo. Se recuerdan que Hechos ya es la predicación de los apóstoles, es la predicación de los discípulos de Jesús. Y se recuerdan la gran comisión que Jesús les dio: ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino. Quien cree en ese evangelio y se bautice va a ser salvo. Ahora veamos los detalles de ese evangelio que los discípulos predicaban. Vamos a Hechos 13, 32 y 33. Y miren lo que dice. Y nosotros, dice, estos son los apóstoles, está Juan hablando y dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Entonces dice, y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Y cuál era la garantía de que los discípulos mostraban para decir de que esa promesa se iba a cumplir? Dice en el versículo 33, porque Jesús resucitó, porque lo hemos visto resucitado. Y la resurrección de Jesús es la garantía que esas promesas se van a cumplir. Entonces el evangelio del reino, como no hay otro evangelio del reino, y aquí nos habla del evangelio de las promesas, quiere decir que el evangelio de las promesas y el evangelio del reino son evangelios diferentes. No, son el mismo evangelio. Solo hay un evangelio. Cualquiera que venga y predique un evangelio diferente a esto, sea condenado, merece la muerte eterna. Cuando dice sea anatema, es que merece la muerte eterna, ¿verdad? Porque solo el único evangelio verdadero es el que puede dar salvación. Entonces, cuando leemos nosotros en la Biblia, este tipo de cosas, este tipo de planteamientos, lo que vemos son verdades reveladas. No estamos hablando de dogmas ni doctrinas fabricadas. No estamos hablando de catecismos, no estamos hablando de edictos religiosos en el que diga, esta es una doctrina, la doctrina del reino de Dios que habla de esto y esto y esto y esto. Simplemente son verdades reveladas a través de la Escritura para que las personas pudieran tener una esperanza. No hay credos redactados en la Biblia. No hay dogmas redactados. No hay doctrinas redactadas. Solo hay verdades históricas reveladas. Y esa es lo que nosotros debemos de tratar de descubrir en la Biblia. Cuando Deuteronomio 6 dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es una verdad histórica revelada. Porque Israel siempre se desvió tras otros dioses. Y Dios siempre le reclamó de que, y le enseñó de que esos dioses no eran nada. Pero, ¿cómo iba a ser, cómo iba a creer Israel que los demás dioses no eran nada? Y que ese Dios que los había sacado de Egipto sí. La única manera en cómo cómo Israel podía creer de que los demás dioses no eran nada y que solo había un Dios verdadero era porque Dios intervino a través de la historia. Dios mismo los sacó de Egipto. Dios mismo les anunció que los sacaría de Egipto, los llevó por el desierto y les dio la tierra prometida. Y Dios mismo les dio promesas. Y Dios mismo les dio consecuencias, les anunció las consecuencias por su desobediencia. Y Dios mismo ha demostrado que a través de la historia de ese pueblo, ¿ya?, se manifiesta un Dios que es Dios. Porque dice Isaías que los demás dioses anuncien pues lo que ha de venir. O que los demás dioses siquiera con sus manos eleven palmas y aplaudan. No pueden hacer nada. ¿Qué quiere decir? Que lo que encontramos en la Biblia, lo que nosotros le pudiéramos llamar una doctrina, en verdad son verdades que han sido reveladas a través de la historia y que han sido confirmadas a través de la experiencia de la nación de Israel. Ellos plasman su experiencia en las Escrituras para que nos quede de lección a nosotros, como una guía de fe. La creencia en un Dios verdadero, en un solo Dios, la esperanza de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Esas son verdades históricas. ¿Se recuerdan el pacto en el que cuando Dios hace el pacto con Abraham, ¿verdad? Cuando Abraham
recibe la promesa de la tierra. De hecho, toquémosla ahorita, porque si estamos viendo que el evangelio de la promesa, que el evangelio que los discípulos predicaban era la promesa hecha a los padres, tenemos que conocer cuál es esa promesa hecha a los padres. Entonces nos vamos a ir a Génesis 13. Vamos yendo a Génesis 13. Y es que Dios le había hecho una promesa ya antes a Abraham, ese hombre que había salido de Ur de los Caldeos. Le había dicho que en su descendencia, que iba a ser de su descendencia una nación grande y que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Pero había una duda válida para Abraham. Y es que el problema de Abraham es que ya estaba viejo, su esposa, además de vieja, estaba estéril. Cuando alguien me promete de que mi descendencia será grande, ¿cuál es lo que, y si yo tengo una esposa estéril, anciana, yo estoy bien anciano, ¿qué es lo que debería de pensar? Y además me prometen una tierra, llego a la tierra y lo que hay es una gran hambre. Y tengo que salir de la tierra e ir a Egipto y mentir acerca de mi esposa para que no me la quite el faraón. Complejo, ¿verdad? Entonces, pero le dice, hay un montón de cosas por las cuales Abraham pudo haber dado la vuelta, irse de regreso, pero no lo hizo. Pero hay una cosa que le inquieta a Abraham, y es acerca de la promesa que Dios le da. Miren Génesis 13, 15 y 16. Bueno, 14 al 16. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. O sea, estamos hablando de la tierra donde estaba parado él, ¿verdad? Que podía ver, caminar sobre ella. Porque toda la tierra que ves, le dice en versículo 15, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ojo, ¿para quién era la promesa? Se la hizo a Abraham, pero era para Abraham y para su descendencia. ¿Y qué le prometió? Que esa tierra sería de ellos para siempre. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta promesa hay hay otros aspectos incluidos que tal vez pasamos por alto. Que no solo Dios le prometió la tierra, sino que esa palabra para siempre, ¿qué implicaba? Sin fin. Y personas mortales no pueden vivir en la tierra para siempre. ¿Qué otra cosa había implícita acá? Estaba la vida eterna. Dios le estaba prometiendo a Abraham y a su descendencia vida eterna para vivir en la tierra para siempre. Y si los muertos, cuando mueren, que es lo que dice Eclesiastés, ¿verdad? Que al Seol a donde van no hay obra, ni ciencia, ni sabiduría. Más vale perro vivo que león muerto, ¿verdad? Si cuando los muertos mueren, ¿qué esperanza había para Abraham? Si si cuando muriera iba a morir, pues en qué momento iba a recibir esa tierra y en qué momento iba a recibir esa vida eterna. ¿Ya? ¿A través de qué medio? Y es Jesús en Mateo 22, 36. ¿Se recuerdan? Es el evangelio que Jesús predicaba, ¿verdad? Es Jesús en Mateo 22, 36. Perdón, en 32, me equivoqué. 32, hablando sobre la resurrección, Jesús trae a recuerdo esta promesa. Vamos a leer desde el 31. Perdonen que yo les di cortada la cita. Vamos a leer Mateo 22, versículo 31 en adelante. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea que Jesús está citando a Abraham para dar testimonio de otro aspecto que deberíamos de considerar al momento que leemos Génesis 13:15. Las promesas, pero se recuerda, dice, la promesa era, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Qué implicaba? La tierra
para vivir para siempre sobre ella, implicaba vida eterna y en la implicación de la vida eterna implicaba la resurrección. Tres cosas están ahí que nosotros normalmente pasaríamos desapercibidas. Lo que la promesa de Dios a Abraham incluía era de que aquellos que fueran fieles resucitarían para vida eterna y vivirían para siempre sobre la tierra. Y ese evangelio es el que Jesús predicaba. Ese momento ha llegado, decía Jesús. Debemos de arrepentirnos. El problema es que cuando Jesús apareció, mucha gente ya estaba, cuando Jesús apareció, mucha gente estaba un poco desilusionada y un poco frustrada. Un par de ancianos que estaban ahí que todavía esperaban la esperanza de Israel, ¿verdad? Que se cumpliera. Pero mucha gente estaba desilusionada. ¿Por qué? Porque Roma ya tenía 70 años de estarlo gobernando. Y habían pasado, antes de los romanos, habían pasado los griegos, los medopersas. Ellos pensaban que después del regreso de Babilonia, el reino sería restaurado. Pero esa restauración nunca llegó. Lo que llegaron fueron los medopersas, después los griegos, después los romanos, y los romanos con puño de hierro los tienen ahorita oprimidos. Entonces, ¿dónde están las promesas? Y es en ese momento, cuando todo parece perdido, que aparece Jesús de Nazaret. ¿Ya? Sí, sí. Romanos 15:8. Romanos 15:8. Listo. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para demostrar de que Dios no se ha olvidado de esa promesa, sino para confirmar las promesas hechas a los padres. Cuando Él resucita, sus discípulos pueden estar seguros que esa promesa sigue vigente, ¿no? Y por eso es que a Jesús Mateo le llama Emmanuel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el pasado también, cuando todo parecía perdido, en el tiempo de Sedequías, ojo, Sedequías no había nacido, cuando todo parecía perdido porque el rey que estaba gobernando sobre Judá no tenía hijo y el reino se iba a terminar, es que nace un niño, nace Sedequías. Entonces, y es en ese momento que dice, y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. De la misma manera, ahora tenemos otro Emmanuel aquí en el Nuevo Testamento. Otra vez, el nacimiento de un niño nos recuerda que Dios sigue acordándose de la nación de Israel y que Dios sigue con nosotros, confirmando las promesas que Dios hizo a los padres de la nación judía. Ven, entonces, como podemos ver y dijimos al principio, ojo, se recuerdan que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, cuando se partió los animales, el problema que les decía de que Abraham había recibido una promesa, pero una promesa que incluía su descendencia, y hay un problema, no puede tener descendencia. Y él le pregunta a Dios en una ocasión, Señor, ¿y en qué conoceré de que voy a recibir la herencia? No tengo hijos, ¿verdad? Sabré yo que voy a recibir esa herencia? Y Dios le manda que parta unos animales, ¿se recuerdan? Donde cuando se partían estos animales, las dos personas tenían que pasar, era para que ambos hicieran un pacto. Pero Génesis nos dice bien sobriamente, en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, o sea, no es que no pasaron los dos, ¿verdad? Y podemos recordar cómo dice que Abraham pudo ver la antorcha pasando entre los animales, donde dice que donde solo Dios se comprometía. Dios no solo se comprometió con Abraham en ese momento. Al ser una promesa incondicional, quiere decir que esa promesa algún día cambiaría. Jamás cambiaría esa promesa. Esa promesa siempre permanecería. No se la hizo solo a Abraham, se la hizo a toda la humanidad en ese momento representando a Abraham. Esa promesa sigue viva para todos. No ha cambiado porque es una promesa eterna, donde Dios se comprometió en ese momento a establecer una esperanza para toda la humanidad. ¿Cómo es posible entonces que todo eso haya desaparecido en la historia?
y que ahora tengamos un cuerpo de doctrinas totalmente alejadas de este evangelio que Jesús predicó. Un evangelio que más se basa en Jesús que en el reino, cuando Jesús es la confirmación del reino. ¿Cómo es posible que con el tiempo este mensaje sencillo de promesas, ven que no es complejo? O sea, no estamos hablando de un dogma, no estamos hablando de una estructura doctrinal, un credo, no estamos hablando nada de esto. Estamos hablando de una revelación sencilla, no de un complejo sistema de doctrinas. ¿Cómo es que ahora el cristianismo se convierte en un conjunto complicado de credos y dogmas? Y quizás lo que deberíamos de hacer es separar el cristianismo de los dogmas, ¿ya?, del cristianismo del reino de Dios. Ese cristianismo que anunció el reino de Dios al principio, debemos de separarlo históricamente del cristianismo de los dogmas. Vamos a ver cómo se llegó a todo esto. El cristianismo nace en la tierra de Judea y Samaria. Algunos dirían Palestina, ¿verdad? Pero es un término que existió después de la destrucción de Roma. No es el nombre geográfico de la tierra. El cristianismo nació en la tierra de Judea y Samaria y surge como la aceptación de Jesús como el Mesías. O sea, de que surge de que las promesas de Abraham no son sustituidas por la historia de Jesús, como ahora ha sido hecho. No, las promesas de Abraham son confirmadas, ¿verdad?, a través de Jesús, quienes y en los discípulos, a través de la resurrección de Jesús y de verlo resucitado, confirman de que esas promesas siguen vigentes, ¿no? Y el cristianismo original no sustituye el evangelio, sino que al contrario, adopta la esperanza de Israel, no la sustituye, sino que la hace suya. O sea que el cristianismo es la continuación de la esperanza de Israel, no la sustitución. Veamos a Pablo predicando este evangelio, Hechos 26, del 6 al 7. Hechos 26, del 6 al 7. Preso ya Pablo, defendiéndose ante el rey Agripa. Él en su defensa dice algo bien interesante. 26, 6 al 7. Dice, y ahora, ojo, ¿por qué estaba preso Pablo? Por predicar el evangelio, ¿verdad? Y dice Pablo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Ojo, había sido capturado por predicar el evangelio, pero cuando él expone la razón por la cual está siendo sometido a juicio, ¿qué dice? Por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, por eso estoy siendo juzgado ahora. Y el 7 dice, pero aún así es una promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. ¿Por qué Pablo estaba tan seguro de que esa promesa iba a pasar siempre? Porque el pacto que Dios hizo con Abraham era incondicional. Pablo estaba seguro de esto y por eso él continuaba predicando aún en la cárcel y estaba dispuesto a morir por esta promesa. Este es el evangelio que lo llevó a la cárcel. Este es el evangelio que lo llevó a la muerte. El mismo evangelio que llevó a la muerte a Jesús. El evangelio de las promesas que Dios hizo a los padres. ¿Qué quiere decir? Que el cristianismo entonces no es una nueva religión como muchos han asegurado, ¿ya?, sino que el cristianismo es la extensión de la esperanza de Israel ahora no solo al pueblo judío, sino a todo el mundo. Entonces, ¿cómo surgen las primeras desviaciones? Bueno, las primeras desviaciones no tengo que citar ni siquiera libros fuera de la Biblia. Podemos irnos a primera de Juan 4. O sea que durante la vida de los apóstoles ya se podía notar de que
de que algo estaba pasando en el seno de la iglesia. Bueno, de hecho, lo acabamos de leer en Gálatas, cuando Pablo dice, no, me entristece que tan pronto ustedes se hayan alejado y estén escuchando otro evangelio. Pero ¿qué tipo de cosas estaban entrando a la iglesia? ¿Qué tipo de cosas estaban pasando? Tras las cuales la gente había olvidado el mensaje original de las promesas hechas a los padres. El problema rodaba alrededor de, o sea, giraba alrededor de Jesús. Y es que aquí donde ya empieza a centrar, las personas ya no se enfocaron en el corazón y el fundamento del evangelio, sino que se empezaron a enfocar en la persona misma de Jesús. Y empezaron a construir doctrinas sobre la persona de Jesús, algo que no era necesario y que no tenía que pasar a ser parte ni de formar el evangelio original nunca. Pero las personas empezaron a pensar diferente acerca de la naturaleza de Jesús. Y primera de Juan 4, del 1 al 3, nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ojo, el anticristo no es una persona ni un gobernante que va a venir a reinar sobre el mundo, ¿verdad? El anticristo es una idea. El anticristo es aquella idea que predica que Jesús no es hombre. Nosotros cuando hablamos de anticristo lo asociamos con la bestia del Apocalipsis, con los falsos cristos de Mateo 24. No, falsos cristos es una cosa, anticristo es otra y la bestia es otra cosa, ¿verdad? No debemos de mezclar los términos. Anticristo es una idea. Falso Cristo es aquello que decían yo soy el Cristo y así iban a la guerra y los mataban, ¿verdad? Como dice Gamaliel en el libro de Hechos. Esos eran los falsos cristos. Pero el anticristo es aquel que predica una doctrina diferente acerca de Jesús. Una idea. Está hablando de espíritu, no está hablando de personas. De espíritus es doctrinas. Y aquí es donde vemos la primera herejía, por decirlo así, usando la palabra herejía, significa desviación del pensamiento original. Y esta herejía tenía otras implicaciones también. Ya vamos a ver por qué. 1 Corintios 15, 12. Primera Corintios 15, 12. El capítulo 15 de Primera Corintios es un tratado sobre la resurrección. ¿Por qué Pablo está tan en algo que se da por hecho? Las promesas a Abraham implica, el cumplimiento de las promesas a Abraham implica que hay resurrección. Es inviolable, ¿verdad? Es un principio inquebrantable la resurrección. Pero ¿qué pasa? En el capítulo 15 y en el versículo 12, Pablo dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, pues es la confirmación de las promesas, ¿verdad? Porque las promesas dependen de la resurrección. Y Jesús es ese testimonio, dice. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ya vimos que habían predicaciones sobre que Jesús no era hombre. Ahora vemos que habían por ahí doctrinas de que la resurrección no era cierta. Exactamente. Y es que mira, después ves que eran problemas que estaba enfrentando la iglesia, ¿verdad? Y es que precisamente el evangelio, ya vamos a ver un poco de eso, el cristianismo cuando se empieza a expandir, la expansión no se dio en la tierra de Israel, la expansión se dio en las naciones fuera de Israel. ¿Qué pasa cuando el cristianismo, que es una esperanza judía, que se basa en el Mesías judío, y el Mesías judío se trata de un rey que va a restaurar la nación de Israel, pero cuando esto lo tratas de predicar a gente que no conoce esa historia, a gente que concibe completamente la naturaleza de cómo funciona la divinidad y cómo funciona la vida después de la muerte,
tarde o temprano habrán conflictos. Y cuando esa gente es la mayoría y las personas que creen esto son la minoría, ¿qué crees que va a pasar poco a poco? ¿Verdad? Poco a poco la verdad se va a empezar la doctrina original se va a empezar a transformar y se va a terminar creyendo lo que la mayoría impone, ¿verdad? La iglesia no tuvo, y esto, la iglesia original no tuvo la fuerza para poder sostener la doctrina original del reino de Dios. Ya le puedo dar una razón histórica. ¿Por qué, Alejandro? Le van a dar un micrófono a Alejandro ahorita para que nos escuche. Más aún cuando abrazan lo nuevo sin soltar lo viejo. Entonces, mezclan las creencias anteriores con lo que han aprendido. Sí, se sincretiza y ese es otro problema, ¿verdad? Y lo que aquí estaba pasando era una combinación de nuevas doctrinas, de sincretización. De hecho, la iglesia, cuando se desarrolló a partir del siglo III, fue una copia del ritualismo romano. Porque cuando hablamos de patronos, cuando hablamos de iglesias con altares, ese es una réplica del culto romano. Cuando la iglesia deja de ser la iglesia apostólica y se convierte en la iglesia imperial, adopta todas las prácticas y todo el ritual de la liturgia romana. Y eso es lo que conocemos hasta ahora en muchas denominaciones. Hay una doctrina, no voy a usar la palabra doctrina, hay una herejía que empezó a surgir ya, a finales del primer siglo, que se llamaba docetismo. Docetismo viene de una palabra griega que significa apariencia. Ya les voy a contar en qué consistía esa herejía. Herejía porque era una desviación. Y el docetismo lo que sostenía era de que Jesús era Dios. Ya, pero que al ser Dios había fingido su muerte y por lo tanto la resurrección no había pasado. Ahora ven de dónde venía el problema de Primera de Juan y de Pablo en Primera Corintios 15. O sea, Pablo y Juan estaban combatiendo contra esta corriente. Y esto sí es histórico, ¿verdad? Lo podemos saber porque hay escritos del año 150 que citan esta falsa doctrina que se originó, ¿verdad? En el tiempo de los apóstoles. Se llama docetismo y se llama apariencia precisamente por eso, porque sostenía que Jesús era Dios y que al ser Dios no podía morir, ¿verdad? Porque Dios no puede morir. Entonces ellos decían que adoptó un cuerpo, fingió su muerte y la resurrección también fue fingida y nunca sucedió. Entonces Pablo dice, ¿cómo es posible que entre ustedes digan que no hay resurrección? Pues si la resurrección es la base de nuestra esperanza. Y primera de Juan venga y nos diga, o sea, si alguien viene y les dice que Jesús no es hombre verdadero, ese es el espíritu del anticristo. O sea, ese está introduciendo doctrinas erróneas al mensaje original. ¿Ya? El docetismo. ¿Cuál es el problema? Lo que decía Herbert, que como la iglesia ya estaba contaminada, había que corregir esta doctrina, ¿verdad? Había que corregir esta doctrina. Y se corrige. La cuestión está de que para que el papel salvador de Jesús fuera válido, tenía que ser hombre. ¿Ya? Al ser Dios, no podía ser válido. Viene la iglesia oficial y lo corrige diciendo, bueno, sí, ellos están equivocados porque dicen que Jesús es Dios, pero también Jesús es hombre. Entonces la corrección fue, Jesús es Dios y Jesús es hombre a la vez. O sea que un error se intentó corregir con otro error y este error fue el que prevaleció. Como esto no se podía explicar, ¿no? Debe de ser aceptado como dogma, porque si esta doctrina deja de ser, la iglesia pierde su consistencia. Por lo tanto, debe ser aceptado como un dogma. Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. Dios no puede ser hombre.
La explicación era simple, era más sencilla de lo que parecía. No tenía irse a un razonamiento filosófico teológico, ¿verdad? Para hablar acerca de Jesús. El docetismo se resolvía con una verdad, que Jesús es hombre, 100% hombre. ¿Por qué? Porque solo un hombre puede no pecar voluntariamente. Porque solo un hombre puede morir y porque solo los hombres resucitan. Jesús no podía ser Dios porque Jesús es hombre. ¿Ya? Y el papel de Salvador y el papel de mediador entre Dios y los hombres solo puede ser llevado a cabo por un hombre que se identifica plenamente con nuestra naturaleza, una pizca de divinidad en Jesús y arruina todo el plan de salvación. Jesús tenía que ser hombre. Y así fue como lo anunciaron los profetas, así era como lo concebían. No solo los profetas del Antiguo Testamento, sus discípulos así lo concebían. ¿Cómo pasa esto? El problema es que la iglesia de Jerusalén en el año 70, ¿qué pasó en el año 70? Viene a Roma y destruye Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén también es destruida, pues. Es expulsada, es diluida. La iglesia de Jerusalén pierde su preeminencia como centro de cristianismo. El centro de cristianismo no era Roma, no era Alejandría, ni no era Antioquía. El centro de cristianismo fue Jerusalén, con comunidades en Samaria y en lo que ahora se conoce como Jordania. Ahí estaba constituida la iglesia del primer siglo, ¿ya? Que posteriormente se expandió por la predicación de Pablo. Pero la iglesia del primer siglo estaba ahí. Cuando había algún problema de qué hablar, cuando habían diferencias que tratar, todos venían a Jerusalén y consultaban a aquellos que habían sido testigos de la predicación de Jesús. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el núcleo, el cristianismo seguía siendo una esperanza judía. Ahora, se extingue la iglesia del primer siglo, básicamente, con la destrucción de Roma. Y cuando la iglesia del primer siglo en Jerusalén se extingue, empiezan a surgir otras iglesias. Voy a borrar acá. ¿Me regalan 10 minutos, por favor? Voy a borrar acá. Y las iglesias que empiezan a tomar, relevancia son Antioquía. ¿Se recuerdan en el norte, donde Pedro y Juan tuvieron un percance? La iglesia de Antioquía. La iglesia de Éfeso. La iglesia de Roma. La iglesia de Alejandría. ¿Qué creen que pasaba en su distribución demográfica dentro de estas iglesias? La mayoría de personas aquí eran gentiles. ¿Ya? La iglesia de Jerusalén ya no existe. Los apóstoles se han muerto. ¿Quiénes están a cargo aquí? ¿Quiénes son las iglesias que representan el cristianismo? Son iglesias gentiles. ¿Y quiénes son los que están a cargo de esas iglesias gentiles? Son personas que no conocen el evangelio original. ¿Por qué? Esa es otra cosa que vamos a abordar ahora. ¿Qué pasa? Hay otras cosas que afectaron también, ¿verdad? En Roma, el emperador, se me ve el nombre, el que expulsa a Aquila y Priscila. Aquila y Priscila viven en Roma y son expulsados. No me recuerdo si es Domiciano. Pero ¿qué pasa? De que hay un emperador que expulsa a los judíos de la tierra. Cuando expulsa a los judíos de la tierra, la iglesia ya está constituida allí. Pero viene y la iglesia que estaba en Roma, ¿quién la fundó? No la fundó Pablo. Los judíos que llegaron el día de Pentecostés escucharon el mensaje, se llevaron ese mensaje y ellos fundaron la iglesia que estaba en Roma. ¿Ya? Pero ¿saben qué? Esos judíos fueron expulsados.
fueron expulsados de Roma. El emperador dijo, ya no quiero judíos acá y los expulsó de la ciudad. Sí, Priscila y Aquila iban en ese grupo, ¿verdad? Entonces son expulsados. ¿Qué pasa con los que se quedan? Lastimosamente era una muerte anunciada, ¿verdad? De ese evangelio original. Y eso es una cosa. Y lo otro es que Roma, la iglesia de Roma, estaba en la ciudad más grande del imperio. O sea, todas las condiciones dadas en esta sopa, en este cultivo, para que la doctrina se perdiera. Los judíos que fundaron la iglesia fueron expulsados. Los que se quedan a cargo son gentiles. Y Roma, y la iglesia de Roma es la que va a prevalecer más adelante, porque están precisamente en la ciudad más influyente de todo el reino. Ya. Otra ciudad que va a jugar un papel importante. Sí. Otra ciudad que va a jugar un papel importante es la ciudad de Alejandría. ¿Saben por qué? Porque en la ciudad de Alejandría llegó a convertirse en la iglesia más influyente después de Roma. Y en la iglesia de Alejandría es donde personas intelectuales llegaron a hacerse cargo de lo que antes se cree que en Alejandría fue Marcos, que es una tradición, ¿verdad? Como Pedro en Roma, pero se cree que hay una tradición que dice que Marcos en Antioquía, en Alejandría, y de repente algunos discípulos de Jesús fueron a Alejandría y ellos desarrollaron la iglesia ahí. Pero con el tiempo pasó lo mismo que en Roma. Estos discípulos murieron. Era una cuna de una ciudad civilizada e intelectual, murieron, y quienes se hicieron cargo eran personas universitarias que venían de las escuelas de filosofía. Y entre las personas que se hicieron cargo de la iglesia de Alejandría tenemos a estos señores, que tal vez los habrán oído escuchar, Clemente y Orígenes. Ellos, antes de ser cristianos, fueron filósofos griegos. Habían estudiado filosofía. Y aquí entró una nueva forma de ver el evangelio, una nueva forma de evaluar las escrituras. Con estos señores, los señores estos se caracterizaron por el intento de armonizar el cristianismo con la filosofía griega. ¿Ya? Y considerar, oigan esto, que el conocimiento filosófico era un paso previo para adoptar la fe cristiana. Quiere decir que la interpretación simple de las escrituras, ¿ya?, ahora pasaba por el filtro de la filosofía griega. Ahorita le doy la palabra. Y no solo el filtro de la filosofía griega, porque había varias escuelas, sino pasaba por la escuela platónica, porque Clemente y Orígenes eran graduados de escuelas platónicas. ¿Ya? Y ahora comprenderemos por qué temas como el alma toman relevancia, como el alma inmortal, van a tomar relevancia a partir de estos años. Estamos hablando del año 150 ya. Apenas 60 años de que el último de los apóstoles murió. Pero todo esto ya se estaba cocinando de forma diferente y se estaba perdiendo el evangelio original. Rapidito, el estimado ahí. Solo que creo que en el caso de la iglesia de Alejandría, lo que hicieron fue, en términos modernos, fueron un marketing para vender el concepto al montón de gente que estaba ahí. Recordemos que Alejandría era la ciudad cultural más grande de la época. Sí, sí. Entonces, sí. lo que hicieron fue amoldar la filosofía a la creencia del populacho. Sí, porque la creencia sobre el alma, por ejemplo, y sobre cómo explicar a Jesús a una sociedad que cree de que un hijo de Dios es semidios. ¿Cómo venderle a Jesús a esta gente si Jesús simplemente es hombre? Ellos tuvieron que adoptar, y lo hicieron muy bien, ¿verdad? Tuvieron que adoptar a Jesús y presentarlo que al ser hijo de Dios, Jesús era también Dios, al estilo de cómo la explicaba la filosofía griega. En la antigua Grecia, la religión no es como ahora, que religión y filosofía, bueno, no siempre, pero la religión y filosofía
deberían de estar separadas, ¿verdad? Pero en la antigua Grecia, la religión era explicada a través de la filosofía. Ahora la filosofía se enseña en la universidad y la religión se enseña en otro lado, pero en ese entonces las verdades religiosas se explicaban a través de la filosofía y por eso ven a Platón hablando acerca del alma inmortal. Por eso ven a Platón de que los malos son, cuando llegan, son juzgados y que bajan a un lugar de fuego o suben a un lugar paradisiaco, ¿verdad? Al momento de su muerte. Platón, ¿cómo está hablando cosas religiosas? Y es porque la filosofía era la que explicaba las cuestiones religiosas. Entonces, estimados, hay un error a la hora hay dos errores cuando uno lee las escrituras, dos errores que debe de evitar a toda costa cuando lee el texto. Uno es el anacronismo. Anacronismo, ya le voy a explicar en qué consiste. Y el otro es el etnocentrismo. Y por eso lo he encerrado en un cuadrito. El anacronismo es cuando nosotros ponemos en el texto cosas fuera del lugar. Por ejemplo, la Santa Cena de Da Vinci. Da Vinci fue, ¿verdad? El cuadro de la Santa Cena de Da Vinci es un anacronismo. ¿Por qué? Porque todos aparecen sentados alrededor de una mesa. Y en las escrituras una mesa es una manta que se pone en el suelo, ¿verdad? Y que para sentarse había unos almohadones que uno al seno del otro. Por eso cuando se dice en el seno de Abraham, está hablando de estar sentados en el banquete con Abraham, ¿verdad? Es una alegoría, es una manta. Por eso Proverbios dice que cuando alguien se levanta y se tropieza en la mesa, no es en las patas de la mesa, sino que es en la manta que está puesta. Ese es un anacronismo. O sea, debemos de evitar hacer eso. Y el otro es el etnocentrismo. Y el etnocentrismo es cuando nosotros llevamos un sesgo e interpretamos la escritura a través de los ojos de la sociedad nuestra, de nuestras creencias, de la forma en cómo nosotros concebimos, ¿verdad? Las cosas. Y interpretar la Biblia a través de la filosofía griega es un etnocentrismo, porque se interpretó a través de la luz, a través del pensamiento griego, una obra que era esencialmente judía. Pero eso, al ser realizado por los padres de la iglesia, las personas que se quedaron responsables, dieron origen a las doctrinas que hemos heredado hasta ahora. Hoy el cristianismo, la Biblia, desafortunadamente no se lee, sino que se interpreta sin leerla a través de los ojos de estas doctrinas, a través de los ojos de los padres de la iglesia. Hola. La Sixtina. Todo eso también lo adoptó la Iglesia Católica, pues, con los cuadros que existen. Gracias al Víctor Miguel Ángel. Les voy a comentar otro señor de estos, ¿verdad? Justino, que es un filósofo griego famoso, igual, era un académico, era de los 35 años, se había graduado de una academia platónica, ¿verdad? Y se convirtió al cristianismo. Entonces él dijo de que el cristianismo era completamente congruente con el platonismo. Y en sus tratados él dice que, por ejemplo, el alma es tanto increada como inmortal, de acuerdo a lo establecido por Platón. Ojo, eso lo dijo Justino. O sea que él, para explicar la verdad acerca del alma, no citó las escrituras, citó los escritos de Platón. Pero esos escritos de Platón se convirtió luego en palabra de Dios y adoptada a través de los tiempos. Jesús dejó de ser el hombre que nació de María, que predicó el Evangelio, y pasajes como Juan 1:1, ¿verdad? Que en el principio era la palabra y la palabra era Dios, fueron interpretados como aplicados a Jesús mismo. Claro, usó la filosofía griega, no usó el estudio crítico, porque el estudio crítico sostiene de que Juan todo está lleno de símbolos. En Juan nada es lo que parece.
Y para leer Juan hay que releerlo varias veces para comprender qué es lo que Juan está diciendo. Porque todo lo que ustedes ven en Juan son alegorías. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice Jesús. Quien no come mi carne y bebe mi sangre, eso no es real, eso no es literal. Está hablando de analogías. ¿No? Y la palabra se hizo carne, eso no es literal. Quiere decir que la palabra fue predicada por hombres. No fue Dios quien bajó, sino que la palabra fue predicada por hombres. Eso ellos lo vieron. Pero esa interpretación alegórica de parte de los padres de la iglesia y esa interpretación a través de la filosofía griega nos llevó a creer que Jesús era preexistente. Y fue Clemente y Orígenes, las personas de la iglesia de Alejandría, que sustentaron esas bases. Más adelante, un señor llamado Tertuliano acuñó en el 160 la palabra Trinidad. ¿Y cómo se acumula y cómo se queda esto sentado? Bueno, sucede que, 5 minutos, por favor. Sucede que surgieron herejías, ¿verdad? Y luego que surgieron herejías, voy a decir herejías entre comillas, empiezan a surgir formas de cómo corregir esto. ¿Ya? Y dado este caldo de cultivo de creencias totalmente ya mezcladas y ya nadie sabe lo que si Jesús es Dios o no es Dios, el Espíritu Santo es Dios o no es Dios, hay una gran mezcla de creencias que entonces empiezan a surgir nuevas posiciones y entre esas, por ejemplo, surgió el arrianismo. El arrianismo sostenía de que Jesús era creado, de que Jesús no era Dios. Y afirmaba de que pese a que era una criatura perfecta, ¿verdad? No había existido siempre, sino que había sido creado. Eso se oye bien, pero el arrianismo sostenía de que preexistía. Ven, ya incluso las formas, los movimientos que surgieron para tratar de corregir las desviaciones también estaban equivocados. O sea que había un error sustituyendo y corrigiendo otro error. Les voy a hacer un cuadrito para ir terminando la clase. Espero que podamos ver acá. Primero, lo que tenemos es el cristianismo primitivo. Vamos a hablar que el cristianismo primitivo hasta el 90 después de Cristo. ¿Ya? Luego de esto empiezan las primeras herejías, como el docetismo, que Jesús es Dios. Primeras herejías. Siglo I y siglo II. Ojo, me he equivocado acá. Después de lo que hemos visto, ¿a qué le llamamos helenización? Okay. Así es como surgió y cómo se deformó la doctrina cristiana. Tenemos el cristianismo primitivo hasta alrededor del año 90 después de Cristo. Aquí todo era sencillo, un solo Dios, la creencia en las promesas hechas a los padres, un evangelio que Jesús mandó a predicar a todo el mundo. Nada de complicado, una esperanza, resucitar y vivir para siempre sobre la tierra.
Luego surge el proceso de helenización. ¿Cómo surge esto? Precisamente cuando mueren los apóstoles, personas que son que provienen de la filosofía griega, empiezan a dar explicaciones acerca del alma, acerca del infierno, acerca de Jesús, la naturaleza de Jesús. Y luego surgen las herejías. Ojo, estas herejías que están aquí no son las que surgieron acá. Estas que surgieron acá, herejías como el docetismo, ¿verdad? Estas sí pueden considerarse herejías propiamente dichas. ¿Por qué? Porque se dieron en el tiempo que los apóstoles estaban vivos. Pero estas herejías que surgen acá se le llama herejía. La iglesia de ese momento les puso herejías, pero porque atacaban el punto de vista oficial. Y el punto de vista oficial podía estar equivocado. ¿Ya? Pero para corregir esas herejías se constituyeron los dogmas. ¿Qué quiere decir? De que los dogmas lo que hicieron es abolir las herejías para regresar acá. ¿A dónde tenían que haber regresado? Acá. Y para eso no había necesidad de que se constituyeran dogmas. Es un misterio, no sabemos. El dogma es un misterio, no lo sabemos. Hay que aceptarlo porque así es. ¿Verdad? Pero el cristianismo primitivo nunca tuvo dogmas. Tuvo promesas. Tuvo pactos. Había una esperanza. Esa era la predicación acerca del reino que tenía Jesús. Entonces, estimados, la historia de las doctrinas cristianas muestra cómo el mensaje original del evangelio fue transformándose con el paso del tiempo. Los apóstoles proclamaron un anuncio sencillo, la confirmación, y con Jesús la confirmación de las promesas hechas a Abraham, la certeza de la resurrección. Sin embargo, cuando el cristianismo sale de su entorno judío, mueren los apóstoles y cae la iglesia que está en Jerusalén, el mensaje del reino fue progresivamente reemplazado por sistemas teológicos complejos, ¿verdad? Por sistemas filosóficos, ¿verdad? La fe que nació como esperanza se transformó en un cuerpo dogmático sustentado en conceptos ajenos al pensamiento judío. Y así, estimados, el resultado fue la aparición de un nuevo cristianismo. Este cristianismo murió sepultado por los dogmas que la iglesia estableció después. Este es un cristianismo y este es otro cristianismo. Es como el judaísmo actual, pues el judaísmo actual no es el judaísmo del tiempo de Jesús. Es otro judaísmo. De la misma forma, el cristianismo actual no es el cristianismo primitivo, no es el cristianismo de los apóstoles. Dígame, estimada. ¿En qué momento? ¿En qué momento está Lutero? En Dogmas y Concilios. Sí. ¿Usted dice los años? No. ¿En qué proceso? Sí. Ve esto que aparece aquí. Las herejías son lo que hay personas que empiezan mal, con otro error, pero empiezan a contradecir lo que el punto de vista religioso ya ha impuesto, que es totalmente diferente a esto. ¿Ya? Y los temas que están en este momento en debate, estimada, son ¿es Jesús Dios? ¿Verdad? Si Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y si el Padre es Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden ser los tres dioses? Y es como se desarrolla entonces un dogma que explica de que hay tres dioses, o sea, que hay tres personas dentro de un mismo Dios, ¿verdad? Y se explica bajo el concepto de la doctrina de la Trinidad. Eso sucede aquí, en esta etapa, cuando surgen estas herejías. Porque, por ejemplo, hay una herejía, mi estimada, sí. Lutero con la reforma. Lutero, me dijo, no lo escuché. Lutero. Ya, yo estaba hablando de los dogmas, sí, perdón. Entonces, sí, vaya, me alejé del tema. Sí, Lutero es en el 1542, creo que aparece. Sí, y aquí estamos, los dogmas y concilios, estamos, miren. Ya vamos a ver eso. Sí cambió algo. Se hicieron concilios en el 325, en el 381,
en el 431 y en el 451. Estos son los famosos concilios para pasar a lo que usted me acaba de preguntar. En el 325 se establece que Jesús es Dios de Dios, hombre verdadero, Dios verdadero. En el 381 se establece que el Espíritu Santo es Dios. O sea, son doctrinas que no estaban acá. Se fabricaron aquí. ¿Ya? En el 431 se establece que María es madre de Dios, ¿verdad? Y en el 451 después de Cristo se establece que se confirma que Jesús es Dios y hombre a la vez. ¿Cómo sucede eso? No hay explicación, pero es un dogma y hay que creerlo según lo que dice el concilio. Lutero aparece en 1542. 1540, probablemente me equivoque en un par de años, ¿verdad? Y Lutero surge como respuesta a la recopilación de a que la iglesia para llevar a cabo sus obras y a obtener riquezas, echa mano de las indulgencias. Las indulgencias eran 300 años antes de la reforma, se había establecido la doctrina del purgatorio en el 1240 y algo. Se estableció la doctrina del purgatorio. Tampoco está acá, ¿verdad? Una doctrina que surgió en el 1240. ¿Ya? Entonces, surgen las indulgencias y las indulgencias vienen donde le dicen a usted, vaya, mire, Silvia, si usted quiere pasar menos tiempo en el purgatorio de dinero, ese dinero va a ser para las obras santas y usted va a salvar su alma del purgatorio, no va a pasar tanto tiempo. Entonces dependía de cuánto dinero usted daba, así usted salía más rápido del purgatorio. Entonces vino Martín Lutero y surgió como una protesta en contra de esa práctica. Dicen que el problema era otro económicamente como Lutero, pero bueno, la historia. Vale, gracias, Leonel. Había un problema económico que hay que mencionar, ¿verdad? Entonces, pero al final él se opone a eso, ¿ya? Pero en esa oposición, él propuso nuevas doctrinas. Por ejemplo, la iglesia sostenía de que la doctrina debía de basarse en la Biblia, en la tradición y en el magisterio. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es esta, ¿verdad? La tradición era lo que decían los padres de la iglesia, esto que acabamos de ver. Y el magisterio era lo que dice el Vaticano. Todo es inspirado por Dios. O sea que todo lo que decían esas tres fuentes era palabra de Dios. ¿Ya? Entonces viene Martín Lutero y dice, ¿saben qué? Ni el magisterio, ni los padres de la iglesia, ahora que se vayan a donde tienen que irse. Aquí solo vale la escritura. Y es cuando surge la reforma con su lema, solo escritura. O sea, solo la Biblia, ¿verdad? Solo la Biblia. Pero Martín Lutero introduce nuevas doctrinas, ¿verdad? Entre esas doctrinas establece que somos salvos por gracia. O sea, que no importa lo que nosotros hagamos, sí establece nuevas doctrinas de que somos salvos porque Cristo murió por nosotros. Salvos, siempre salvos. Eso viene de Martín Lutero. Ya. Luego surge, después de Martín Lutero, otros le siguen, por ejemplo, Juan Calvino, y Juan Calvino viene diciendo, contame, Alejandro, ¿qué dijo Juan Calvino acerca de la predestinación? Que Dios elegía un grupo y que independientemente de lo que pasara, Dios los iba a hacer salvos porque Él quería. Ah, exacto. Juan Calvino dijo, ¿saben qué? Estamos predestinados por Dios. Así que no importa qué es lo que hagamos, si nos perdemos es porque nunca estuvimos en los planes de Dios. Y si obtenemos la salvación es que siempre estuvimos en los planes de Dios. Ven, la reforma sí estableció nuevas doctrinas. Ya. Son las doctrinas que han venido llegando hasta nosotros y hoy están presentes en el mundo protestante. Ya. Así que el mundo de tradición católica tiene sus doctrinas originadas en los padres de la iglesia, y el mundo protestante tiene las doctrinas del mundo católico más las doctrinas de la reforma. ¿Ya? Y fue y de hecho, cuando Martín Lutero dijo de que solo escritura y que como el purgatorio no estaba en la escritura, el purgatorio no existía y por lo tanto no eran necesarias las indulgencias.
Fue entonces que la iglesia convoca un concilio en Trento en 1545, 3 o 4 años después de Lutero, y dice, ¿saben qué? Tenemos un problema. Todas las doctrinas que defendemos no tienen soporte en las escrituras. Ah, pero fíjate que en la Septuaginta hay 6 libros donde sí están estas doctrinas. Vaya, pongámoslos. Y así fue como se constituye el canon largo, ¿verdad? El canon católico. Esta es la historia. Ustedes juzgarán a la historia. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.